De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos una vez más, nuevamente a su canal de regreso a las sendas antiguas. Vamos a abordar hoy el tema de la salvación y vamos a decir que el título de esta presentación es Jesús no salva. Jesús no salva. Es un concepto que el cristianismo tiene muy presente, donde el Nuevo Testamento en muchas partes aducen a esta afirmación. Pero tenemos que ir a la Biblia hebrea para ver cuál es la autoridad bíblica y para ver qué es lo que Dios tiene que decir acerca del tema de la salvación. Vamos a mencionar algunos pasajes del Nuevo Testamento donde dice o hace mención acerca de que Jesús es quien salva. En Lucas 2:11 dice: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La pregunta que siempre nos vamos a hacer es: ¿cuál es el fundamento bíblico para afirmar esto? ¿De dónde sacaron en el Nuevo Testamento que Jesús salva o que Jesús es el Salvador? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el sustento bíblico? Pero no lo van a encontrar porque no hay ningún sustento bíblico al concepto de que Jesús es quien salva. No hay ningún sustento en la Biblia hebrea, que es la máxima autoridad bíblica. Y tomemos otro punto en consideración. Dios habló en la Biblia hebrea, a través de la Torá, a través de los profetas, a través de la inspiración divina de los escritos. Pero en el Nuevo Testamento Dios nunca habló, no le habló a nadie. Entonces, ¿de dónde sacan o cómo pueden afirmar que Jesús salva cuando no tienen ningún sustento bíblico? Vamos a mencionar otro punto. En Mateo 1:21 dice: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Estos conceptos no tienen base bíblica, no tienen. Otro, en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay nada, no hay ningún fundamento para decir semejante cosa. Luego, estas son las cosas que hay que cuestionar, porque el Nuevo Testamento no tiene revelación divina. El Nuevo Testamento no tiene escritos que sean divinamente inspirados. No tiene, porque Dios no habló en ninguna parte del Nuevo Testamento. Así de sencillo es. Vamos a ir a otro punto. Segunda de Timoteo 1:10, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Estos son conceptos, obviamente, que están sin fundamento. Parten y terminan en el Nuevo Testamento, porque no tienen esa base que alguien se pueda apegar y decir: no, es que por aquí sí puede ser. No, absolutamente no hay nada en el tema de la salvación que tenga que ver con Jesús, que sea bíblicamente sustentado. Y vamos a citar uno último. En 1 de Juan 4:14 dice: y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cómo una persona puede decir y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo supieron los escritores del Nuevo Testamento que Dios envió a su Hijo Jesús? ¿Cuál es el fundamento? No lo van a encontrar en ninguna parte fuera del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento obviamente está de acuerdo entre sí
en los diferentes textos, evangelios, los escritos de Pablo, etcétera, todos dan el mismo tema, concepto. Pero eso no es. Sabemos que Jesús no puede ser el Salvador del mundo por varias razones, que ya lo hemos mencionado en otras presentaciones. Por ejemplo, sabemos que la muerte de Jesús no tuvo ningún efecto expiatorio para perdón de pecados. ¿Por qué? Porque no fue un sacrificio. Porque si estamos hablando de una muerte para perdón de pecados, estamos hablando de los sacrificios que antiguamente se hacían en Israel, cuando había templo. Y además, esos sacrificios eran solo por los pecados pequeños, porque los pecados grandes no había necesidad de hacer sacrificios. Pero igual, Jesús no pudo ser un sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios no acepta sacrificios de seres humanos. Entonces, todos los sacrificios que se hacían para expiación de pecados en Israel eran con animalitos, y eran animalitos que debían tener menos de un año. Entonces, Jesús es un ser humano, o fue un ser humano, y no reúne las condiciones para tomarlo como un sacrificio que Dios aceptara, porque Dios no mandó sacrificios de seres humanos. Dios rechazó los sacrificios de seres humanos. Con eso nomás invalida la muerte de Jesús en la cruz para perdón de pecados. Pero aparte de eso hay muchos otros puntos que hemos mencionado que no se puede llamar sacrificio porque no fue hecho en el templo de Jerusalén, no fue hecho por sacerdotes levitas, y no hubo un derramamiento de sangre, y su sangre no fue untada en el altar. Entonces, no pueden haber ninguna de estas condiciones fueron llevadas a cabo en la crucifixión de Jesús. Entonces, el sacrificio de Jesús no sirvió como expiación para perdón de pecados, por todas estas razones. Aparte de eso, tenemos que decir que Jesús, hubo muchos judíos que murieron en la cruz, murieron crucificados. Jesús no fue el único. Entonces, la muerte de Jesús no fue un sacrificio, sino fue una muerte que tenía que llevarse a cabo en la cruz, que era un medio romano de castigo para aquellas personas que eran agitadores, que se consideraban peligrosas para una revuelta en contra del Imperio Romano. Luego, los judíos no tuvieron nada que ver con la muerte de Jesús, porque el judío, eso era lo que ellos querían, una libertad, liberarse del yugo romano. Entonces, si a Jesús lo consideraron como un rebelde, los judíos tuvieron que haberlo visto como uno de ellos, que aspiraba a que el Imperio Romano algún día se fuera de la tierra. Pero la persecución a Jesús, como se narra en el Nuevo Testamento, no es así. No fueron los fariseos, fueron los saduceos los que persiguieron a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tenían intereses y ellos habían sido delegados por el Imperio Romano como policía, digámoslo así, y ellos tenían el control del templo. Entonces, ellos veían a Jesús como una amenaza para sus mismos puestos, digamos, de autoridad. Pero Jesús era incluso fariseo, entonces los fariseos no tenían necesidad de perseguir a Jesús, en absoluto. Pero tenemos que ver el otro lado de la moneda. Si Jesús no es el Salvador, porque tenemos que ir a consultar la Biblia hebrea, porque Jesús era judío y él fue un maestro predicador de Torá. Entonces, que él tuviera pretensiones mesiánicas no es nada fuera de lo común, y no era en esa época, ni lo es ahora. Cualquier judío puede decir o pretender ser el Mesías. Bueno, eso es posible. Entonces, Jesús no podía ser perseguido por esa razón. Luego, lo que narran los evangelios, hay muchas contradicciones en cuanto a la persecución que le hicieron a Jesús.
Luego, lo que tenemos que decir es que no hay nada que apoye el concepto de que Jesús salva. Nada en absoluto. Pero vamos a ver qué dice Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia hebrea. Porque es la Biblia hebrea la que tiene la autoridad, la máxima autoridad bíblica. Vamos a ir a Isaías capítulo 43, versículo 10. Dice así: ustedes son mis testigos, dice el Eterno, y mi siervo Israel, que he elegido para que sepan, tengan fe en mí y entiendan que solo yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, y después de mí tampoco habrá. Esto para eliminar la afirmación cristiana de que Jesús es Dios, porque hay unas partes del cristianismo o del catolicismo o de ambas que sí creen que Jesús es Dios. Terrible, eso no es posible. Entonces aquí en Isaías 43:10, Dios está diciendo: yo soy y antes de mí no fue formado ningún Dios y después de mí tampoco habrá. Muy bien. Vamos ahora a Isaías 43:11, donde se nos dice, Dios dice: yo soy el Eterno, y no existe aparte de mí Salvador. Eso es muy claro y está muy preciso. Dice Dios: no existe aparte de mí Salvador. En Isaías 45:21 dice: no hay más Dios aparte de mí, Dios justo y salvador, no hay otro fuera de mí. Bueno, muy bien, tenemos ahí. Luego vamos a Oseas 13, versículo 4. Dice: desde la tierra de Egipto, yo soy el Señor tu Dios. No conocerás otro Dios aparte de mí, ni otro Salvador, sino a mí. En Isaías 33:22 dice: porque Dios es nuestro juez, Dios es nuestro legislador, Dios es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Muy bien. En Isaías 35:4, el versículo termina diciendo: Dios mismo vendrá y os salvará. Hablando de los postreros días. Entonces, vemos que en la Biblia hebrea, Dios es enfático, preciso, en decir que solamente Él salva y que no hay otro Salvador. Eso es lo que acabamos de ver. Ahora, hay otra parte que vale la pena mirar, y es que el concepto de salvación en términos del cumplimiento de la ley, porque la salvación es condicional a la obediencia a los mandamientos. En Deuteronomio capítulo 30, versículos 14 al 16, dice Dios: porque la palabra está muy cerca de ti, en tu propia boca y en tu propio corazón, para que la cumplas. La palabra, o sea, la ley. Mira, hoy pongo delante de ti la vida y lo que es bueno, y la muerte y lo que es malo. Si escuchas los mandamientos del Eterno, tu Dios, que te estoy mandando hoy, amando al Eterno tu Dios, andando en sus caminos y obedeciendo sus mandamientos, sus estatutos y sus decisiones judiciales, entonces vivirás y te multiplicarás. Eso está muy claro. Luego Dios nos dio mandamientos para cumplir. Y si Dios nos dio mandamientos es porque los podemos cumplir. Bueno, y por último vamos a ver, en medio de las predicaciones de Jesús, y aquí hay otro punto que queremos tocar. Tengan cuidado porque en el Nuevo Testamento hay dos figuras de Jesús. Una, hay un Jesús que habla como judío, y hay otra figura de un Jesús que habla como pagano cristiano, paulino. Entonces, ahí viene mucha confusión. Las personas no pueden distinguir cuál es cuál. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento
de la Torá, de la ley, de la Biblia hebrea. Como no tienen conocimiento de la Biblia hebrea, creen o están confundidos y creen que los dos personajes es el mismo. No es el mismo. Hay dos figuras de Jesús en el Nuevo Testamento. Uno que habla como judío y otro que habla como no judío. Entonces, para eso necesitan conocer el tema de la Torá y la Biblia hebrea y los profetas. Hay que tener un conocimiento. Vamos a ver qué dijo Jesús en medio de sus predicaciones y vamos a traer a Mateo capítulo 19, versículos 16 al 19, donde Jesús mismo, él no dijo que había que creer en él para ser salvo, nunca lo dijo. En Mateo 19, versículos 16 al 19 dice: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno. Jesús era un maestro de Torá. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Muy bien. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. ¿Esos son los 10 mandamientos? ¿O hacen parte de los 10 mandamientos? Entonces Jesús le respondió a esta persona que le preguntó qué tenía que hacer para tener la vida eterna, y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. O sea que no hay que creer en Jesús para ser salvo, sino hay que guardar los mandamientos. Esta es una misma enseñanza que está en el Nuevo Testamento. Luego Jesús nunca dijo que había que creer en él para ser salvos. Entonces, ¿de dónde vino este concepto de que Jesús es el Salvador? Eso hay que verlo en otra oportunidad, pero yo les puedo decir que Jesús murió y nunca pensó que iba a venir una nueva religión, que iban a utilizar su figura de un predicador judío. Y quien hizo eso fue Pablo. Pablo vino, no conoció a Jesús y trajo un maletín con enseñanzas, conceptos paganos, idolátricos, gnósticos del helenismo de la época, y los introdujo en sus enseñanzas y los mezcló con judaísmo. Y de ahí salió la nueva religión que se llama el cristianismo. Y es por eso que hemos dicho anteriormente y lo reiteramos, que Pablo es el fundador del cristianismo, ni siquiera Jesús. Bueno, yo los dejo por ahora y estaremos comunicándonos en otro momento. Les agradezco mucho sus comentarios. Estoy respondiendo todos los comentarios y quedaremos pendientes para otra enseñanza. Hay muchos otros temas que seguiremos cubriendo, temas específicos y temas cortos, para que ustedes puedan reflexionar en esta información. Utilicen esta información, comuníquenla a otras personas. Si usted tiene un pastor o va a la iglesia, consúltele a ver qué dice su pastor. Y tiene que buscar por todo lo que usted ve en el Nuevo Testamento, tiene que buscar si lo que dice el Nuevo Testamento está fundamentado en algo que se haya dicho en el mal llamado Antiguo Testamento, que es la Biblia hebrea, que es la Tanaj. Muchas gracias nuevamente. Quedamos pendientes para una próxima oportunidad. Shalom.